en su conjunto por J.M. Martans, por el Centro de Desarrollo Editorial. Ya escuchamos acá la voz de nuestro invitado, a quien hay que darle paso de una vez. No sé por qué estoy monologando si tengo al frente un interlocutor tan valioso como Marco Fernández, editor del Centro de Desarrollo Editorial y responsable de esta edición flamante, ardiente, fogosa, todavía acaba de salir de imprenta. Borges, novelista virtual. Bienvenido, Marco. Gracias, Luis. Gracias por la invitación a tu programa nuevamente. Por favor, asoma tu micro para que te escuchemos mejor perfecto. aún. Ya. Gracias por venir. No, a ti, Luis. Gracias por la invitación, por el cariño de siempre, por darnos este espacio para poder conversar acerca de Miguel Gutiérrez y de Jorge Luis Borges. Gracias por venir por segunda vez y sospecho que es la segunda de varias porque el trabajo que vienen realizando es intenso. Sí, sobre todo por el hecho de editar a Miguel Gutiérrez hablando sobre Borges. Realmente ha sido una tarea titánica, sobre todo por la pluma exquisita que tiene Miguel Gutiérrez cuando coloca a sus autores de cabecera bajo su óptica, bajo su pluma. Es una delicia leerlo, editarlo es un reto también. Sobre todo porque no solamente abarca, vamos a decirlo así, en este ensayo la figura de Borges, sino que también hay otros textos que él va trazando y relacionándolo con Borges, ¿no? Entonces, digamos que... Te hablan. Sí, un invitado. ¡Ah! Gracias, Carla, gracias. Carla Segura dice, gran invitado Marco Fernández. Suscribo. Gracias. Por favor, te interrumpimos, pero es una gran interrupción. No, de verdad que ha sido una delicia leerlo. Gracias, Carlita, gracias por ello. En realidad, como te digo, Borges va trazando muchas aristas, ¿no? Perdón, Miguel Gutiérrez va trazando muchas aristas que las va relacionando justamente con Borges, muchas lecturas, ¿no? Originalmente, digamos que el lector de este libro es, digamos, alguien que puede ser alguien que se acerca por primera vez a Borges, pero digamos que quien ha leído los textos que Miguel Gutiérrez de alguna manera utiliza para poder trazar las líneas con Borges, lo disfruta un poco más. Porque sabemos que Gutiérrez, dentro de todo, es un lector, como dice él, impenitente, ¿no? De ficciones. Y todo lo que él, todas esas lecturas, hombre culto de muchas lecturas, las va relacionando con Borges de alguna manera hasta poder dar en ese concepto del novelista virtual, ¿no? Que responde a una pregunta muy interesante, que es: Borges no escribió novelas y se atreve a hacer algo muy osado y diría yo que hasta arriesgado dentro de su postura como ensayista, ¿no? Decir que Borges preparó el terreno para la novela latinoamericana aún sin escribir novelas, que es prácticamente pues que es como arrojarse de un precipicio, ¿no? Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Uno podría esperarlo de alguien como Onetti, por ejemplo, ¿no? O sea, expresarnos de esa forma como una suerte de gestor de la novela latinoamericana moderna por alguien como Onetti, por alguien como Alegría, qué sé yo, pero de Borges, que es básicamente un poeta y un cuentista, es una premisa ya, digamos, desafiante, ¿no? Justo decía Lenin Heredia Mimbela, quien estuvo a cargo de la presentación el pasado 20 de agosto de este ensayo Borges novelista virtual. Lenin decía lo siguiente, ¿no? ¿Quién se atreviera a escribir sobre Borges? ¿Quién se atrevería a decir algo sobre él? Solamente Miguel Gutiérrez. Solo Miguel Gutiérrez pudo haber escrito sobre Borges y convencernos de su argumento, ¿no? El argumento de Borges siendo novelista virtual, porque sabemos que Borges no escribió novelas, pero de alguna manera en sus cuentos lo hace. Y a eso se refiere también la virtualidad, ¿no? De estos novelistas que él creó en sus cuentos para, de alguna manera, enrostrar este tema de la novela. Y el ensayo es bastante categórico en decir lo siguiente, ¿no? Que Borges no es que rechazara a tal o cual novela, sino que Borges rechazaba, o se cree que es también la imagen que él creó de sí mismo, rechazaba el género como tal, ¿no? Una cuestión que uno se podría pensar, wow, rechazar el género, es más, denostar a Balzac, a Proust, ¿no? Aun cuando él tenía conocimiento de la obra de Dostoyevsky, ¿no? Como bien lo menciona Gutiérrez. En ¿no? algún cuento de Borges. Claro, exacto. Entonces, digamos que de alguna manera era una imagen que él creó de sí mismo, pero él rechazaba la novela de plano, la novela, vamos a decirlo así, como género, no tal o cual novela. Entonces, digamos que eso es lo que Gutiérrez utiliza, y para eso menciona 4 cuentos, ¿no? Está El jardín de senderos que se bifurcan, está Pierre Menard, autor de Quijote, Examen de la obra de Herbert Quain y El acercamiento a Al-Motassim, donde se ve justamente esta virtualidad, ¿no? Novelas apócrifas, novelistas apócrifos, que de alguna manera resumen en un cuento esa gran concepción que tenía Borges sobre la novela, ¿no? Personalmente yo creo que no la rechazaba de plano, solamente que era, digamos, una postura que él tenía respecto a lo que se podía hacer o no respecto al cuento de la novela. Borges es, por cierto,
que ha estado de cumpleaños. Estamos en el contexto 126 de sus años. 126 años y es también la motivación por la cual nos hemos encontrado esta semana. Borges nació el 24 de agosto de 1899 y tuvo una larguísima vida, afortunadamente, muy productiva y que giró en torno principalmente a la producción cuentística, ¿no? A 6 libros de cuentos publicados en un lapso de 50 años exactamente, ¿no? Entre el 35 y el 85, ¿no? La memoria de Shakespeare es del 83, bueno, 50 años casi. Unos 10 poemarios también escritos en un lapso largo, más largo aún del tiempo, entre el 23 y el 85, ahí hay 62 años. No hay ningún proyecto de novela ni nada, por lo que tú además estás enfatizando. Él despreciaba la novela. Una persona cultísima, pero por otro lado también muy arbitraria, ¿no? En sus gustos y en sus propuestas, ¿no? Claro, pero también hay que pensar de que de alguna manera también los escritores muchas veces también tienen justamente esta construcción de las imágenes, ¿no? La imagen de sí mismo, ¿no? Pero de alguna manera, como te digo, yo pienso que él no la rechazaba tanto de plano, ¿no? Sino que simplemente él consideraba que, como lo dice justamente también en el libro, ¿no? ¿Para qué, digamos, gastarnos en 500, 600 páginas cuando el cuento puede condensar todo un universo? Y de hecho, una de las obsesiones de Borges como tal, por ejemplo, otra de las cosas antes de pasar a ese punto, es de que, digamos, de alguna manera también podría decirse de que Borges rechazaba, como también lo menciona Juan José Saer, ¿no? De que rechazaba lo que era la novela realista. ¿Por qué? Porque para Borges todos sabemos también de que la realidad era un poco más compleja, más aún el tiempo, y a eso es a donde iba, ¿no? Que la obsesión de Borges también por el tiempo, ¿no? El tiempo, la realidad, el manejo de los propios mundos y universos que se ven justamente inmersos en ello. Por eso pienso yo que él lo que tenía también, y lo que también menciona Gutiérrez, es que justamente el cuento lo ayudaba a condensar esos universos, esos mundos que probablemente en una novela se hubieran defalcado. Cosa que no tanto rozaría con el tema de rechazar la novela de plano, sino simplemente va también por una cuestión tal vez estética, tal vez política, por así decirlo. Como también se menciona en el ensayo, que es que Borges no se asumió como un burgués y la novela de alguna manera también era una expresión de ello. Entonces puede ser también por una cuestión social, estética, política, podría ser. Pero justamente ahí está lo otro, el respeto que tenía también Borges por ese género que se ve también en los cuentos. Te acordarás el acercamiento al Motazin, Mijar Bahadur Ali, donde se trata acerca de una novela apócrifa con un editor apócrifo, ojo. Entonces, sabemos que él conocía el arte de la novela. Pero, vamos a decirlo así, cuestiones hay por el cual él no lo escribió. Y la pregunta es, tal vez no lo necesitaba, podría ser. No le impidió esa distancia por la novela expresarse con mucho elogio de El Quijote o de 100 años de soledad. Claro, por ejemplo, en Pierre Menard, por ejemplo, dice, no, ¿para qué escribir otro Quijote si ya existe el Quijote? Y hace esta ironía con Pierre Menard, que está justamente alejado de todos vamos a decirlo así, de todos los novelistas regionalistas de aquella época, ¿no? Y de alguna manera se dice que para qué escribir novelas, o sea, prácticamente es como que para qué escribir sobre lo que ya está, ¿no? Sobre lo que ya está, y el cuento de alguna manera le daba esa amplitud para poder plasmar justamente esa estética y esa propuesta, que al fin y al cabo es una propuesta estética también y literaria de Borges. Y polémica, sin dudas, ¿no? Sin duda alguna. Hablemos de la composición del libro, porque esta es una reedición que trae algunas adiciones y, digamos, es una edición corregida y aumentada, ¿no? Sí. Trae al menos un prólogo nuevo, del cual será bueno que nos hables. Trae, bueno, el conjunto del libro, como estaba originalmente publicado, dividido en 5 capítulos, ¿no? Una herejía borgiana, ¿por qué Borges no escribió novelas? Borges, novelista virtual, tópicos borgianos en la novela actual y encuentros y desencuentros con Borges, pero también hay mucho anexo. Esta propuesta de Miguel Gutiérrez es muy didáctica y nos entrega una serie de elementos adicionales que han sido acá además decantados o pulidos. Háblanos del proceso de edición, por favor. Claro, bueno, voy acá a tomar las palabras de Marcela Robles, a quien también le mando un saludo desde aquí, que presentó también el libro junto con Lenin Heredia, que decía lo siguiente, ¿no? Que los anexos bien podrían ser un libro aparte. Y este es un estudio completo de Borges. Para quien quiera acercarse a Borges o profundizar en su obra, ese libro es esencial, de lectura imprescindible. ¿Por qué? Porque es una exquisita selección bibliográfica. Gutiérrez tenía justamente, y esa es otra también de los temas que caracterizan a Miguel como un ensayista carta cabal, la rigurosidad con sus ensayos.
esas referencias, esas lecturas que carga sobre el lomo son impresionantes, Luis. O sea, el hecho de... Suscribo. Claro, es como es esa capacidad de poder trazar y vincular. Bueno, al fin y al cabo la literatura es un juego de espejos, es un salón de espejos, ¿no? Un autor te lleva a otro. Pero en Gutiérrez hay esa selección exquisita del autor preciso para poder justamente trazar estas líneas, ¿no? Y ha sido un reto, sí, porque nosotros hemos tenido que, y como ha venido sucediendo durante la reedición de todos los ensayos de la colección Biblioteca para siglo XXI, Por favor, que está, acá hemos traído exacto, el libro sobre Kafka y ve contándonos mientras nos sí, mostramos. claro. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, también hemos tenido que recurrir a las fuentes originales, ¿no? Para, de alguna manera, tener las citas exactas, porque en la edición del 99 no estaban esas precisiones. Hemos tenido que corregir también ciertos anexos, y eso nos trajo, en realidad, también un trabajo bastante titánico y bastante... vamos a decirlo así, al detalle. ¿Por qué? Porque el libro originalmente iba a ser presentado en la feria, pero digamos que la carga informativa era tanta que decidimos esperar un poquito más para poder hacer un buen trabajo. Y en eso saludo mucho a Juan Miguel Martans, que realmente pues tiene esa pasión por las cosas bien hechas y dijo, no, tenemos que sacar un libro perfecto, pulido, buscar la cita exacta. Incluso habían citas que estaban en el libro que uno se mataba buscando en los originales y nada, no la encontrábamos. ¿Dónde estaban? Estaban en documentales. Hemos tenido que entrar a revisar documentales, a revisar documentos, a revisar libros, a revisar página por página para que esto quede, digamos, de alguna manera bien pulido. Y eso también, vamos a decirlo así, de alguna manera, califica el trabajo también de la editorial, ¿no? Sacar un buen producto, ver el libro como un objeto que no solamente es netamente decorativo, vamos a decirlo así, sino también de un uso posterior. Porque quien quiere entrar a profundizar en Borges, como te digo, tiene aquí justamente una gran opción por toda la información que se maneja. El prólogo es de Agustín Prado, es docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Realmente él estuvo muy entusiasmado con el proyecto. De hecho, él presentó el segundo libro de la colección, Ribeiro en dos ensayos. Él fue presentador justamente O sea, en que ese estamos libro. siendo en orden. Claro. Primero apareció Kafka, luego Ribeiro y Borges. Luego Borges. Sospechamos que otros 2 libros van a editar próximamente. Sospechas bien. Sospechas bien, porque sí, se viene ya el libro de Follner. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál venía? ¿El de Follner o de la novela en los Andes? Bueno, el de Follner. Viene Follner, después viene la novela en los Andes, ¿no? Y con eso completamos esta pentalogía, ¿no? Que nos ha dado muchas satisfacciones. Estamos bastante contentos con el trabajo que se hace. Como te decía, Agustín Prado escribió el prólogo donde detalla muy bien los tópicos del libro, ¿no? Y otra cosa también muy interesante es que la primera edición no estaba dividida en secciones, pero digamos que de alguna manera para, digamos, guiar un poco mejor al lector y que el lector tenga una mejor experiencia con el libro, lo hemos dividido en tópicos, ¿no? En secciones, que creo que es una mejor propuesta visual para quien se acerca a este libro, ¿no? Acá el primer índice es como más confuso de pronto en la organización de la información porque está la voz de Gutiérrez, pero está también la voz de Borges, ¿no? Claro. Divide muy bien Gutiérrez, que suscribo tus palabras, es un extraordinario ensayista. Es buenísimo. Y además en el año 88, digamos, impulsa su carrera novelística, ¿no? Porque había publicado un primer libro en el 69 y es recién en el 88 que publica una segunda novela. Y es el año también en el que comienza su vida ensayística, al menos a nivel de libros, porque él ya había escrito varios textos sobre La Casa Verde, sobre Julius, sobre un montón de libros, pero en el 88 comienza a publicar libros sobre otros libros y autores. Bueno, como él los llama cariñosamente, sus clásicos, ¿no? Y de alguna manera, Gutiérrez, creo yo también que él, y suscribo lo que dijo alguna vez Lenin Heredia, creo que él también quería que conocieran esa faceta de ensayista, ¿no? Con toda esta colección Biblioteca para siglo XXI, creo que él nos acerca a esa trastienda, a esos autores que, como él dice, ¿no? Que si no los hubiera conocido hubiese sido su vida de un aburrimiento insoportable, ¿no? Y creo que eso también hace que Gutiérrez sea cercano, porque si bien utiliza un poco la teoría, utiliza a bastantes autores, la particularidad de estos ensayos es que son muy cercanos. Son muy sensibles. Y sobre todo animan a quien los lee a buscar a otros autores, que creo yo que eso también es la característica de un buen libro, que te remite a otros. Son perfectos para lectores jóvenes o que están iniciándose en la lectura de estos autores. Claro, y sobre todo para quienes también de alguna manera buscan
profundizar en estos autores también, pero también los va a remitir a otros. Por defecto van a terminar buscando también a otros autores que de alguna manera Gutiérrez trae a colación para poder sentar las bases de su propuesta. O sea que cumplirá su función largamente. Totalmente, totalmente. Y es más, o sea, te digo, los apéndices son un libro aparte. No todo lo que tienen los anexos, todo lo que contiene el libro de Borges Novelista Virtual es prácticamente un tomo aparte. Y eso es la característica de Gutiérrez. El hecho de poder trazar líneas sobre un autor a través de otras obras. Es inevitable, digamos, preguntarse si esta es la primera serie que se publicó efectivamente en el año 99 de manera íntegra. ¿Qué pasó con la segunda serie? Una serie que se anunció pero que no se publicó, y nos preguntamos si es que esos materiales se quedaron inéditos o finalmente no se concretaron. Estamos hablando de una segunda serie, así como esta, compuesta por un libro sobre Joyce, Musil, Günter Grass y Salinger, otro sobre Hemingway, Malraux y Graham Greene, otro sobre Carpentier y Onetti, otro sobre Vargas Vicuña y Zabaleta, y finalmente un quinto volumen de la segunda serie sobre Reynoso, Congrains y otros. Lima en la novela peruana. Una vez conversando... ¿Qué hay de eso? Con Méndez. Claro, una vez conversando, me acuerdo con Ricardo González Vigil, Sí. estábamos conversando un día, y él dijo que lo que pasa es que Miguel tenía la costumbre de emprender, pues, me dijo, proyectos mastodónticos, ¿no? O sea, eran proyectos... Paquidérmicos. Claro, muy grandes, dijo, ¿no? Eran de verdad demasiado grandes y ambiciosos, ¿no? Pero me dice, justamente esos otros autores que quedaron, no se tiene conocimiento de si están inéditos o no, la verdad es que no lo sabemos, pero sabemos que podrían estar por ahí guardados. Tú sabes que a veces la inclemencia del tiempo, la violencia del tiempo puede de alguna manera también influir en el deterioro del material, ¿no? Pero no tenemos conocimiento todavía si es que están ahí, ¿no? Pero como dijo Ricardo González Vigil, por lo ambicioso que eran sus proyectos, probablemente no se llegó a concretar esa segunda serie, que Ricardo, es una lástima, sí. ¿no? González Vigil, probablemente el gran lector de la obra de Gutiérrez. Tantas anécdotas con él sobre Gutiérrez. Presentó muchos libros, ha prologado la edición definitiva de La violencia y el tiempo, publicada por Alfaguara recientemente. Claro. ¿Tienen alguna otra novedad editorial que nos quieran compartir? Sabemos que se viene el libro sobre Follner y sobre la novela En los Andes, sí. ¿Pero hay alguna otra novedad? Bueno, invitarlos para este próximo 3 de septiembre, miércoles 3 de septiembre, donde vamos a presentar un poemario inédito del poeta José Antonio Mazzotti. Fallecido hace un año. Justo estamos ya cerca al primer aniversario de su fallecimiento, y vamos a presentar el libro, este poemario inédito de José Antonio Mazzotti, la estrella más cercana, en el Jazzón de Miraflores, a las 7 de la noche, el 3 de septiembre. Fantástico. ¿Dónde podemos encontrar Borges Novelista Virtual, la más reciente edición de Miguel Gutiérrez? Bueno, está en Book Vivant, está disponible también en Librería Sur, en Librería del Virrey, y ahora también en Busca Libre. También nos pueden contactar a las redes sociales, al Centro de Desarrollo Editorial, y gustosos vamos a hacerles los envíos respectivos. Sobre todo, y quisiera destacar aquí, si me permites, Luis, también el tema de la colección que estamos formando en el Centro de Desarrollo Editorial, a través del sello J.M. Martans, ¿no? El tema de poder formar un catálogo que hable y que muestre la propuesta que tenemos nosotros como editorial. Tenemos los ensayos de Gutiérrez, está el libro de Orwell, este pequeño ensayito de por qué escribe estos ensayos sobre libros. Ahora se suma también el poemario de José Antonio Mazzotti y toda esta colección que estamos sacando. El maestro Gálvez Ronceros. Perro con poeta en la taberna, ¿no? Es decir, nuestra propuesta trata también de alguna manera de formar un catálogo que muestre justamente esos rescates y esa puesta en escena de escritores como Miguel Gutiérrez, como el maestro Gálvez Ronceros, como Mazzotti y como muchos otros que también ya se estarán sumando y que ya tendremos por aquí también las novedades pronto. Has mencionado 3 librerías entrañables que acostumbro visitar. Un saludo para Guillermo Rivas, para Malena Sanseviero y para Paco Sanseviero. La vez pasada el equipo del Centro de Desarrollo Editorial me contó que vio el programa y que se quedó pendiente que les mande saludos. Con nombre y apellido, por favor. Mirando a tu cámara, mándale saludos a todo el equipo del Centro de Desarrollo Editorial. Voy a mandarle un saludo a Cintia Carbonell, que ha sido mi compañera en esta titánica labor de corregir el libro y de levantarle que haya quedado como tal. A Juan Molina también, que ha sido también un soporte ahí emocional bastante fuerte y también profesional.
a Erika Martán siempre por la paciencia, a Raquel y sobre todo a Juan Miguel Martán, que ha sido pues el gestor de esta colección que nos está dando grandes satisfacciones y que realmente nos está llenando de mucha emoción poder poner sobre la escena a autores que realmente vale la pena conocer, leer, volver sobre ellos y sobre todo pues traer de vuelta como Miguel Gutiérrez, que lo van a disfrutar muchísimo y ya con lo que se viene pues nos vamos a sentir muy contentos de poder completar esta biblioteca para el siglo XXI de Miguel. O sea que nos vemos pronto. Por supuesto, cuantas veces me llames aquí voy a estar. Para mí es un placer recibirte porque siempre traes muy buenas noticias. O sea que nos reencontramos pronto para hablar de Faulkner, de la novela En los Andes, del poeta Mazzotti y de mucho más. Gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por todo. Vamos a una breve pausa y nos vamos a encontrar en el último bloque de La Lectura de Fuego.